Esto que están viendo en este momento es un proyecto que vamos a aprender en este video. Se trata de modelar tu primera habitación, una recámara, con las medidas estándar de una habitación de una casa de Infonavit. Vamos a empezar con algo pequeño y simple para modelar. Vamos a modelar la habitación tal cual, el espacio, y vamos a crear una zonificación o una idea de dónde van a estar los muebles. Vamos a crear varias propuestas, tanto de materiales como de distribución. En este video vamos a aprender a crear este modelo y sus subsecuentes copias e ideas de cómo podemos irlo trabajando. Si ya vieron el curso o están viendo el curso que estoy sacando de SketchUp Web, esta versión que están viendo es la versión de SketchUp Web que pueden ejecutar desde cualquier navegador web, desde una computadora, laptop, desde teléfonos Android, desde su tablet, un iPad por ejemplo, siempre y cuando tenga teclado y mouse. Les comento, si ya están viendo el curso, este video pues sigue parte de este curso, utilizando herramientas que ya vimos al inicio. Y si es la primera vez que llegas a mi canal y llegas a este video directamente, puedes seguir todos los pasos que vamos viendo durante el video para hacer tu primer modelo en SketchUp. Pero sí te recomendaría ver el curso porque ahí vemos a detalle muchas de las herramientas que se utilizan en el día a día. Para modelar esta recámara vamos a necesitar varias de las herramientas, como ya mencioné, que ya vimos durante el curso. Y la primera que vamos a utilizar es la de guías, la de medir, para crear nuestras propias guías y empezar con el piso. Utilizamos nuestra herramienta de medir y vamos a darle doble clic al eje rojo para crear una primera guía, luego al eje verde para crear una segunda guía y del eje rojo hacia el fondo vamos a crear otra guía y vamos a escribir en el teclado 370 centímetros. Mi proyecto está en centímetros, así que escribo en el teclado 370. Luego voy a crear otra guía que va a partir desde el eje verde para crear el ancho de mi habitación. Este mide 364. Entonces voy a escribir en el teclado 364. Y si nos alejamos vamos a ver que se ha creado nuestras guías y en medio se ve el recuadro que va a ser el espacio interior de nuestra habitación o de la recámara. Ahora pasamos a utilizar nuestra herramienta de rectángulo y empezamos a dibujar un rectángulo dentro de estos márgenes que hemos hecho. Empezamos a dibujar de punto a punto, puede ser desde cualquier intersección. Y le damos clic para que se dibuje el cuadro. Y así ya tenemos el piso interior de nuestra recámara. Hacemos doble clic, vemos que se seleccione todo, clic derecho y le damos crear grupo. Ahora, para construir los muros tienen que ser por fuera de este recuadro, ya que si los construimos por dentro, ya las medidas no van a ser las mismas que medimos de nuestra habitación. Recordemos que este espacio es el espacio interior que medimos o del que tenemos los planos. Luego vamos a crear nuestro primer muro. Utilizo mi herramienta de desplazar para que nos podamos mover. Y vuelvo a utilizar mi herramienta de medir para crear otra guía. Desde esta arista, desde la arista superior, vamos a llamarla así, vamos a crear otra guía que va a representar el espacio de nuestro muro.
Nuestro muro, o en mi caso, mide 20 centímetros. Entonces le voy a poner 20 centímetros. Y en la esquina derecha hay una ventana que mide 98 centímetros. Entonces voy a crear otra guía que parta desde esta línea, desde esta arista. Y escribo 98 centímetros. Entonces ya tengo dibujado entre mis guías el muro de mi habitación y el espacio que va a haber de la ventana. Utilizo otra vez mi herramienta de rectángulo y dibujo el muro. Lo llego hasta esta línea, le doy clic y para dar la altura le voy a utilizar mi herramienta de empujar, tirar. La altura de mi recámara mide 2 metros con 50 centímetros. Entonces voy a poner 250. Y ya tengo mi primer muro con la altura correcta de mi recámara. Presiono espacio para utilizar mi herramienta de seleccionar. Le doy triple clic para que se seleccione solo el muro. Clic derecho y crear grupo. Luego voy a crear otro volumen que va a representar el antepecho de mi ventana. Este tiene 100 centímetros de altura, 1 metro de altura. Dibujo otro rectángulo y le voy a dar el volumen para crear la altura. Con mi herramienta de empujar le empiezo a dar la altura y escribo en el teclado 100 centímetros. Presiono espacio para poner mi herramienta de seleccionar y selecciono todo el volumen que he creado. Le doy clic derecho y le doy a crear grupo. Algo que pueden hacer para identificar los espacios para sus ventanas es darle un color sólido para identificarlo de forma rápida. En este caso me voy a la herramienta de materiales y lo voy a pintar de color amarillo. Así me va a servir para identificar dónde están las ventanas y las puertas. Esta ventana tiene un cerramiento. El cerramiento es el volumen que va en la parte superior de la ventana y es de 30 centímetros. Vuelvo a utilizar mi herramienta de rectángulo y dibujo un rectángulo encima del volumen que he creado del antepecho. Lo he dibujado y utilizo mi herramienta de empujar para dar la altura a este recuadro que he creado y escribo 30 centímetros. Le doy triple clic, clic derecho, crear grupo, me voy a materiales y lo vuelvo a pintar de amarillo. Luego voy a utilizar mi herramienta de mover. Me desplazo para encontrar un punto de referencia hacia donde quiero mover mi volumen que he creado, que es el cerramiento. Utilizo mi herramienta de mover, busco una esquina, que es la que me va a servir de referencia para moverlo del lugar. Le doy clic y ya puedo mover del lugar mi volumen. Ahora busco esta esquina de referencia para que se peguen ambos puntos. Vemos en automático cuando me voy acercando, se llegan a pegar. Le doy clic, espacio para quitar la herramienta de mover y podamos visualizar cómo se ha creado el espacio para la ventana. Ya tenemos nuestro primer muro y un espacio para la ventana con su antepecho y su cerramiento. Luego voy a crear mi segundo muro que va a ir del lado derecho y voy a crear otra guía. Aquí le voy a poner lo mismo, 20 centímetros, que es el grosor del muro. Este muro es igual a este, tiene del lado inferior
un espacio para una ventana, ya que esta habitación, en concreto esta recámara, está en un segundo piso y tiene dos vistas hacia el exterior. Aquí podría modelar el muro desde cero, tal cual como lo hicimos al inicio. Pero como este muro es igual a este, presionamos control para seleccionar nuestro muro. Mantenemos control presionado para seleccionar el antepecho y clic para seleccionar el cerramiento. Presiono M para mover, para utilizar nuestra herramienta de mover. Utilizo una esquina y vemos que podemos mover todo el muro seleccionado. Entonces, para crear una copia de este muro, voy a presionar control, así como lo tenemos con nuestra herramienta de mover seleccionada y nuestro modelo seleccionado. Presiono control y ya podemos empezar a mover una copia de lo que tenemos seleccionado. Voy a buscar una esquina para que empaten ambos muros. Y una vez que lo tengamos así, voy a utilizar la herramienta de rotar. Podemos buscar cualquier punto en el piso o la misma esquina de la que utilizamos de referencia. Le damos clic y empezamos a mover hacia el eje verde y luego empezamos a rotar 90 grados. Y le damos clic. Aquí vemos que falta un pedazo, ya que este lado de la habitación es más grande por unos centímetros. Entonces le damos doble clic para editar este antepecho. Utilizamos nuestra herramienta de empujar. Buscamos la cara de la que queremos empezar a empujar. Le damos clic y así podemos expandir nuestro muro o el antepecho en este caso. Y buscamos una esquina de referencia hasta donde queremos que se expanda o se empuje. Y le damos clic y luego presionamos escape y así ya hemos completado el espacio que faltaba. Tenemos que hacer lo mismo con el cerramiento. Le damos doble clic para editar el grupo. Utilizamos nuestra herramienta de empujar. Empezamos a empujar esta cara y buscamos una arista de referencia para que se iguale esta misma medida y le damos clic. Presionamos escape y ya tenemos nuestros dos muros con sus ventanas. Aquí, ¿qué vamos a hacer con este muro? Vamos a completarlo hasta esta arista también. Damos doble clic, utilizamos nuestra herramienta de empujar y buscamos una arista de referencia. Ya tenemos nuestros dos muros ya modelados. Este muro ya es mucho más sencillo porque es un muro que es completo, no tiene ningún otro espacio. Utilizamos nuestra herramienta de medir para crear otra guía. Le ponemos 20 centímetros. Y empezamos a dibujar el rectángulo que va a representar este muro. Utilizamos la herramienta de empujar para darle altura. Y buscamos una arista de referencia para que quede igual a los demás muros. Le damos triple clic, clic derecho y crear grupo. Así ya tenemos tres muros modelados para nuestra recámara. Vamos a mover a este personaje momentáneamente para que no nos estorbe. Ahora en este muro tenemos nuestra puerta. Tenemos que levantar nuestro muro y crear el espacio para nuestra puerta. Volvemos a utilizar nuestra herramienta de medir y creamos otra guía que se separe 20 centímetros de la arista hacia donde está
hacia donde vamos a poner nuestro muro, que es en el lado izquierdo de nuestra recámara. Escribimos 20 centímetros. Y nuestra puerta se encuentra del lado inferior izquierdo de nuestra recámara, es decir, en esta área. Y mide 98 centímetros. Vamos a crear otra guía que sea de 98 centímetros. Y empezamos a modelar este muro donde va a estar nuestra puerta. Le damos clic a un punto, dibujamos el rectángulo, utilizamos la herramienta de empujar y utilizamos de referencia alguna arista para darle la altura igual a los demás muros. Triple clic, clic derecho, crear grupo. A este muro vamos a expandirlo 20 centímetros para que esté igual a los demás muros. Vamos a empujar, buscamos una arista de referencia y a esta habitación pues le va a faltar el cerramiento de esta puerta que mide igual 30 centímetros. Podríamos agarrar cualquiera de nuestros cerramientos que hemos modelado y utilizarlo como copia. Le damos clic en mover, control para crear una copia y lo vamos moviendo hacia llegar al punto de nuestra puerta. Y vemos que en este caso se sale por unos centímetros y se mezcla con el muro inferior que tenemos modelado. Le podemos dar doble clic para editarlo y nuestra herramienta de empujar nos va a servir para adaptar este cerramiento a las medidas correctas. Utilizamos la lista de referencia y le damos clic, escape, y así ya tenemos nuestra habitación modelada. Podemos utilizar nuestro personaje de referencia. Esta habitación no es una habitación enorme, es una habitación de una típica casa de Infonavit. Así que son bastante reducidas en tamaño, pero son ideales como para empezar a modelar y empezar a entender los conceptos básicos de SketchUp para crear cualquier proyecto. La idea de este proyecto nos va a servir como tanto para aprender a modelar como para hacer un interiorismo básico o por lo menos una zonificación para entender dónde podríamos poner nuestras cosas, si estamos remodelando nuestra habitación, si queremos meter algún closet o algo de carpintería, nos puede servir este ejercicio para visualizar y entender mejor los espacios antes de empezar a diseñar o antes de comprar cualquier cosa. Ahora lo que vamos a hacer es borrar todas nuestras guías, ya que ya no nos van a servir. Dentro de la habitación hace falta un pequeño muro que hay de este lado, que es la división para crear el closet. Este se encuentra a 179 centímetros de distancia de este muro del lado izquierdo. Entonces voy a utilizar mi herramienta de medir para crear una guía que se separe 179 centímetros. Luego este pequeño muro mide 13 centímetros. Creo otra guía que se separe por 13 centímetros. Y el espacio o la distancia de este muro es de 45 centímetros. Entonces voy a crear otra guía que sea de 45 centímetros.
Y así ya tenemos dibujado dónde va a estar este muro que va a estar dividiendo o creando el espacio para el closet. Voy a utilizar mi herramienta de rectángulo para dibujar un rectángulo en el piso. Y la herramienta de empujar para dar altura a este rectángulo. Voy a utilizar el arista del muro para darle altura. Triple clic para crearlo en grupo. Borro mis guías. Y así ya tenemos toda la habitación modelada completamente. Lo que podemos hacer es seleccionar todo, clic derecho y crear grupo. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque algo que podemos hacer si ya estamos trabajando en esa parte de interiorismo y queremos pensar en varias ideas o tenemos varias ideas que queremos compartir o analizar cuál es la que más nos gusta, podríamos crear varias copias de nuestra habitación. Vamos a utilizar la herramienta de mover. Seleccionamos una esquina. Vemos que podemos mover toda nuestra habitación. Voy a utilizar de referencia el eje rojo. Presiono control y se crea una copia de nuestra habitación. La alejo a una distancia considerable. Y así ya puedo tener múltiples copias de mi habitación modelada para referencias o para presentar varias ideas de diseño. Ahora lo que vamos a hacer es ambientarlo un poco. Este muro, para que no nos estorbe mucho a la hora de ambientar, vamos a ocultarlo. Como tenemos creado el grupo, le vamos a dar doble clic para editar el grupo. Seleccionamos el muro únicamente que queremos ocultar. Clic derecho y le damos en ocultar. Y nos salimos del grupo. Sabemos que este muro existe, pero de momento lo tenemos oculto ya que vamos a ambientar el espacio. Lo primero que vamos a hacer es el closet o el volumen que va a representar el closet que vamos a tener en esta recámara. Vamos a dibujar un rectángulo que sea desde este punto hasta este otro que marca el fondo estándar que tienen los closets. Le damos clic y le damos altura hasta el techo. Esto solo va a representar el volumen. Podríamos detallarlo más y darle las repisas y darle los espacios adecuados para tener un modelo exacto de cómo queremos diseñar nuestro closet. También lo podríamos hacer más adelante. Pero como solo estamos zonificando el espacio, pues con el volumen basta. Le damos clic derecho y le damos crear grupo. Y nos vamos en materiales para darle un color. Como es una carpintería, le vamos a dar un color tipo café, que nos va a recordar que esto es carpintería y posiblemente tenga un color tipo madera. Ya sea que hagamos el closet de madera o de melamina o de cualquier otro material. Ahora vamos a necesitar una cama, en este caso. Vamos a poner una cama en esta habitación. Vamos a utilizar nuestra herramienta de 3D Warehouse. La abrimos y escribimos en el buscador del 3D Warehouse cama. Y buscamos alguna que nos llame la atención y que no sea muy grande para este tipo de habitación. Voy a descargar esta, Queen Size Bed. Le doy descargar y vemos que se ha importado la cama en nuestro proyecto.
Ahora es importante buscar la orientación donde la queremos ubicar. Si la queremos ubicar aquí o en qué muro queremos ubicarla. Podemos utilizar nuestra herramienta de rotar. Buscamos una esquina y la vamos rotando para orientarla hacia el lado donde queremos ubicar la cama. Podría estar de este lado, pero desaprovecharíamos tal vez la oportunidad de colocarla a alguno de estos dos lados del muro y poner una tele pegada a la pared. Entonces podríamos rotarla otra vez. Y la podríamos pegar. Utilizamos la herramienta de mover. La podríamos pegar en este muro para poner la tele de este lado. Pero el problema es que tal vez tendríamos que pegarla mucho hacia la puerta para que tengamos espacio para el closet. Si hacemos esto, el problema es que nuestro closet no podría tener puertas ni cajones, ya que no podríamos manipular bien el área del closet. Estaría muy pegado. Así que tal vez lo ideal sería ponerlo del otro lado, la cama. Le damos rotar. Y movemos nuestra cama y la pegamos hasta la pared derecha de nuestra recámara. Y así ya podríamos entrar a nuestra habitación, ir directo al closet o ir directo hacia la cama y tener algún flujo de movimiento un poco más fluido, sin que choquemos con muchas cosas. Como les mencioné, esta es una habitación pequeña de tipo casa Infonavit, así que tampoco podemos exigir más espacio. Claro que si la habitación que están modelando tiene otras medidas, posiblemente les dé para hacer otro tipo de distribución. Aquí podríamos modelar un pequeño mueble para la televisión. Utilizar nuestra herramienta de guías. Vamos a crear una guía que esté a 40 centímetros, que es lo que podría medir nuestro mueble, que lo mandemos a hacer de MDF. Y que mida. Creé esta guía de referencia porque pues el mueble va a empezar desde este punto, que aquí está la puerta, o desde algún punto en el que queramos, ¿no? Voy a utilizar este punto de referencia donde va a empezar el mueble que vamos a crear para este proyecto. Y vamos a poner un mueble de 1 metro, 100 centímetros. Voy a poner 120 centímetros para una tele de 40-45 pulgadas. Creo el recuadro y le voy a poner de altura 65 centímetros. Le doy triple clic, clic derecho, crear grupo. Como es carpintería, lo voy a pintar de café para tenerlo de referencia. Que esto va a ser un mueble de carpintería. Ya que tengamos modelado nuestro mueble, podemos borrar nuestras guías. Y si queremos, podemos alinearlo con la cama.
Podemos utilizar nuestra vista superior. Ponemos la cámara en proyección paralela para ver que esté lo más alineado posible de nuestra cama. Regresamos al 3D Warehouse y buscamos una televisión. TV. Le voy a dar descargar. Una vez importado la podemos mover. Aquí me marcaba que era una TV de 60 pulgadas. Me parece que para esta habitación podría funcionar. Tal vez en la pared. Y este mueble nos pueda servir para colocar alguna decoración o algún equipo. Como podría ser el decodificador. O una consola de Xbox o un PlayStation. O cualquier otro equipo de audio para nuestra televisión, nuestra barra de sonido. Y podríamos aprovechar para tener uno o dos cajones para guardar cosas. Aquí podríamos hacer un buró, por ejemplo. Que esté al lado de nuestra cama. Vamos a utilizar nuestra herramienta de guías. Y vamos a hacer que tenga 45 centímetros de profundidad. Y que tenga la misma distancia o el mismo... Que mida lo mismo que el cerramiento de nuestra ventana. Que en este caso son 104 centímetros. Utilizo la herramienta de rectángulo para empezar a modelarlo. Y su altura va a ser de 65 centímetros o 60 centímetros. Podríamos hacerlo más bajo si queremos, 50 centímetros o a una distancia que eso nos acomode en caso de que lo vayamos a fabricar. Ya si compran un buró en una tienda, pues ya tendrá sus medidas estándar. Podemos darle triple clic para darle crear grupo y lo pintamos de café para tener la referencia que es carpintería. Pero por ejemplo, si vamos a 3D Warehouse y escribimos buró, podríamos encontrar algunos ya modelados. Este, por ejemplo, mide 52 centímetros, 52.6 centímetros de altura. Utilizamos nuestra herramienta de rotar para rotarlo. Podríamos quitar este si no vamos a hacer uno personalizado y ya pensamos en comprar uno directamente y ubicarlo a un lado de la cámara. Y borramos nuestras guías. Podríamos, en este caso, pues tener un buró de cada lado. Es una opción. Este lo vamos a borrar momentáneamente. O lo vamos a hacer a un lado por si lo pensamos utilizar en algún futuro. Esta copia de habitación vacía la voy a mover de lugar. Hacia arriba. O hacia el fondo. Y ya tenemos un primer, digamos, propuesta de cómo se vería nuestra recámara ya modelada en SketchUp.
Lo que les comentaba de sacar copias es manejar varias propuestas. Por ejemplo, vuelvo a seleccionar todo, ya con los muebles que hemos creado. Y con la herramienta de mover creo otra copia, ya con todo y muebles. Y por ejemplo, una segunda idea que podríamos utilizar, ya como lo tenemos, es poner solo un buró de este lado, ya que en este lado podríamos aprovechar para poner una repisa o un escritorio para poner una computadora. Y puedo modelarlo creando un recuadro que esté desde este punto hasta este otro punto. Utilizo mi herramienta de empujar para darle altura y en este caso le voy a poner 2 centímetros. Le doy triple clic, clic derecho, crear grupo. Y en materiales lo pongo de color café. ¿Qué voy a hacer con esta repisa que he creado? Le voy a poner una altura estándar de escritorio y lo voy moviendo hacia el eje azul para darle altura y escribo 70 centímetros. Y así ya tengo un espacio para donde pueda trabajar en caso de que de repente haga home office o necesito un espacio para poner mi computadora. Podría buscar una silla pequeña en el 3D Warehouse, silla. Le doy rotar. Y aquí tal vez nos obliga a mover un poco nuestra cama. Pero ya lo iremos viendo tal vez cuando lo estemos trabajando más a detalle. Y así ya tenemos dos propuestas de nuestra recámara, una con los dos burós y otra con un escritorio para la computadora. Aquí inclusive podríamos hacer un segundo mueble, ya sea como tipo librero. Voy a utilizar mi herramienta de guías y lo voy a llevar hasta aquí, que son 74 centímetros. Y de profundidad va a tener lo mismo que el muro que nos está sirviendo de división para el closet, que son 45 centímetros. Y empiezo a modelar nuestro librero. Aquí no lo voy a llegar hasta el techo, le voy a poner altura 1,70 o 1,80. Triple clic, clic derecho, crear grupo, materiales. Y ya tenemos nuestra habitación con su closet, un mueble para que esté bajo la televisión, un librero y nuestros dos burós. Claro que si queremos algo más visual, así como lo hicimos con el buró, pueden encontrar el 3D Warehouse modelado tal vez algunos libreros. Que para fines de visualización podrían ser perfectos, aunque posiblemente no tengan las medidas que lleguemos a necesitar. Podríamos quitar este librero que modelamos.
y movemos este otro. Como les menciono, la idea solo es zonificar. Todavía no entramos en la parte de detalles, sin embargo, si te sirve más tenerlo así, pues tienes el 3D Warehouse para poder hacerlo. Igual y en alguna tienda departamental ya viste algún librero que te pueda gustar, ya tomaste sus medidas y si entra dentro de este espacio o quieres uno, yo en mi caso por ejemplo trataría de aprovechar hasta el último centímetro y buscaría hacer mi propio librero con las medidas exactas para que no se pierda ningún centímetro de mi habitación. Tengan en cuenta que en SketchUp tanto podríamos utilizar esto como diagrama para nosotros, para también podríamos detallarlo lo suficiente como para presentárselo a algún carpintero y decirle, mira, aquí quiero mi closet de esta forma, con esta distribución, así quiero mi librero de esta forma, con esta distribución y con estas medidas. En otro video podríamos detallar y personalizar cada uno de los muebles. En esta propuesta podríamos aprovechar para poner aquí varias repisas que nos permita servir también como librero o para poner otras cosas de nuestro trabajo, como una impresora, poner eh, documentos, un archivero, por ejemplo, y nos puede servir para otras cosas. Utilizamos nuestra herramienta de guía. Vamos a llevarlo hasta el punto donde inicia el antepecho. Y empezamos a modelar este espacio. Le damos volumen. Y aquí ya depende del gusto. Podrías llegarlo hasta el de piso a techo para tener cajones y tener gabinetes y tener todo cerrado, digamos, para documentos. O por el contrario, podría ser solo repisas. Le ponemos siempre 2 centímetros. Clic derecho, crear grupo. Y le voy a poner el color que nos sirve de referencia de que es carpintería. Y lo muevo hacia arriba y le voy a poner de separación 45 centímetros. Creo otra copia y le doy de separación 45 centímetros. Esta podría ser una idea que nos puede ser de utilidad si tampoco queremos gastar demasiado en nuestra habitación, porque hacer estos muebles pues va a generar un costo obviamente. Pero por ejemplo creamos otra copia de esta habitación. Eliminamos estas repisas y esta la movemos hacia el piso. Le doy doble clic para editarlo y la herramienta de empujar que nos va a permitir crear otro volumen o darle altura al volumen. A este lo vamos a editar. Voy a dar clic en mover y lo muevo hasta esta arista para que no choquen ambos volúmenes. Aquí le doy doble clic para editar, empujar y empujo esta cara que está del lado derecho. Y utilizo esta arista de referencia al final del antepecho para que tengan la misma medida. Escape.
Y así ya tenemos dos muebles en esta pared. Uno que va a ser nuestro closet y este mueble que va a servir para nuestros archivos, nuestros documentos, nuestra impresora y tener todo ordenado, libros y otras cosas. Solo que tal vez nos podríamos sentir un poco encerrados trabajando en un espacio tan pequeño. Sin embargo, son 98 centímetros, tampoco es tan pequeño. Si tenemos una laptop, por ejemplo, y hacemos trabajos de home office rápidos, igual y no representa tanto problema. Este espacio lo queremos utilizar de otra forma que no sea una computadora, y el tema del buró tampoco nos convence. Otra idea que se podría pensar para este proyecto, vamos a crear una copia de esta propuesta, la movemos, presionamos control, creamos una cuarta copia, nos movemos, eliminamos este buró, vamos a pegar la cama como lo tenemos en la otra habitación, inclusive podemos mover el buró también. Y en vez de este librero, así como lo tenemos, podríamos tal vez buscar un librero que sea esquinado. Vamos a ver si en SketchUp podemos encontrar alguno. Entre Warehouse ponemos librero, esquina. No nos sale. Vamos a ver si encontramos alguno que no se vea tan tosco, que sea más como para una esquina. Por ejemplo, tipo así. Podríamos utilizar nuestra herramienta de escalar. Con la tecla S la activamos y la escalamos un poco para que cubra un poco más el espacio. Solo es de referencia, ya que pues si nos gusta la idea, lo ideal, lo ideal podría ser lo ideal sería hacerlo a medida y conocer exactamente qué medidas va a tener. Y aquí nos podría servir para poner nuestros libros y pues aprovechar este rincón para crear por ejemplo, un rincón de lectura. Buscamos otro tipo de silla o sillón. Vamos a ver si este no está demasiado grande. Podríamos medir muy bien el espacio e ir buscando opciones de sillones para encontrar uno ideal. Podríamos borrarlo, buscar otro. Vamos a ver este. Vamos a rotarlo.
Este podría servir como de referencia. Y este mueble tal vez lo podríamos trabajar un poco más y tener una estación como para tener una mesita de nuestro café, para nuestro café o para nuestra cafetera. Vamos a crear otra copia como para presentar la idea también. Vamos a borrar este librero. Vamos a utilizar nuestra herramienta de guías y vamos a crear una guía que esté a 50 centímetros, 55 centímetros. 55 centímetros es una medida considerable. Vamos a ponerlo en vez de 45 centímetros que llega a tope del muro divisor. Vamos a ponerlo a 40 centímetros o 35 centímetros. Modelamos este mueble y le vamos a poner 45 centímetros de altura. Inclusive si sentimos que estorba, o sea, lo podemos cambiar, por ejemplo. Podemos hacer que llegue hacia el tope del muro divisor y en vez de que mida estos 55 centímetros, podemos empujarlo hacia el fondo y quitarle centímetros. Vamos a dar a empujar. Sabemos que esto mide 55 centímetros. Entonces le empujamos. Para reducir el espacio vamos a quitarle 15 centímetros. Que mida 40 centímetros este mueble. Y así como lo tenemos, vamos a imaginarnos, vamos a hacer un modelo rápido de un pequeño mueble que nos va a servir tipo cafetera. Vamos a utilizar la herramienta de X distancia. Buscamos alguna arista, le damos clic y vemos que se empieza a dibujar un recuadro dentro de la cara que tenemos seleccionado. Podemos escribir en el teclado la distancia en la que se va a separar este recuadro del recuadro principal. Yo voy a poner 2 centímetros y vemos que la cara se divide en dos partes. Vamos a agarrar la cara interna y le vamos a dar a empujar. Vamos a empezar a empujarlo. Y lo llegamos hasta la cara, hasta la arista inferior de nuestro mueble. Le damos triple clic para seleccionarlo todo. Nos vamos a materiales y lo pintamos de café porque es carpintería. Clic derecho y le damos en crear grupo. Y aquí pues sí podríamos poner nuestras repisas flotantes, por ejemplo. Podemos poner 18 centímetros. Y empezamos a utilizar de referencia el mueble que hicimos en el piso para modelar nuestra primera repisa. Utilizamos ambas intersecciones para dibujar el rectángulo y le damos de altura 2 centímetros. Triple clic, clic derecho, crear grupo y lo coloreamos de café. Y ya le damos una altura que podríamos considerar a gusto personal. Yo lo voy a poner del muro, del mueble que está en el piso, lo voy a poner a una distancia de 45 centímetros. Lo voy a pegar a la pared.
Creo otra copia que va a estar a 45 centímetros o a 30 centímetros. Inclusive si es mucho puedo ponerlo a 20 centímetros. Y creo otra copia que esté igual a 20 centímetros. Ya a detalle, cuando lo estemos detallando, podríamos ver que coincidan todas las alturas y todo para cuando lo estemos construyendo. Y aquí pues ya podríamos tener una estación de café y de lectura para esas tardes en las que no queramos ver televisión y queramos otro tipo de entretenimiento más relajado. Tenemos nuestra ventana hacia aquí, podríamos abrirla para recibir un poco el sol y el viento. Y como pueden ver, pues en un ratito ya sacamos varias ideas sencillas, pero acorde a una recámara de una casa tipo Infonavit, por ejemplo. Y eso que no estamos tocando para este proyecto, no estamos tocando esta pared, que podríamos decorarla a futuro con cuadros, por ejemplo, que estén en la pared o una pintura o algún tipo de tapiz podría funcionar. Y otra cosa que pueden hacer es crear otra copia. Vamos a apagar esta guía. Seleccionamos todo nuestro proyecto. Podemos hacia abajo empezar a crear copias donde vamos a pintar nuestras paredes, por ejemplo. Vamos a utilizar este color para pintar una pared, otra pared. Y así ya vamos teniendo referencias de qué colores queremos utilizar para nuestra habitación, nuestra recámara. En esta versión de SketchUp solo vamos a poder utilizar materiales, no vamos a poder editar materiales más bien. Vamos a poder utilizar todos los materiales que están en la biblioteca de SketchUp. Si nos vamos aquí en examinar, vemos que hay una lista de materiales desde impresión 3D, asfaltado, ladrillo, alfombra, colores sólidos. Ya tenemos una amplia gama de colores sólidos. Vidrios y espejo, jardinería, metal, patrones, tejados. Tenemos bastantes materiales. Podemos utilizar el 3D Warehouse para descargar otra lista de materiales y aumentar nuestra biblioteca, por ejemplo. O podremos descargar materiales de otras webs que sean compatibles con SketchUp e importar materiales a nuestra versión de SketchUp Web, pero no tenemos la opción de editar materiales, que tal vez a futuro en esta versión de SketchUp vamos a encontrar, si nos empezamos a dedicar más a crear proyectos, a verlo como una limitante. Pero para cuando uno llega a ese punto, tal vez ya quiera pasarse a la versión de escritorio y empezar a utilizar plugins para modelar más rápido, para hacer tareas repetitivas, hacerlas de forma automatizada, probar el tema de los componentes dinámicos que le cambia todo el aspecto a utilizar SketchUp, por ejemplo. Y otras herramientas como el OpenCoolList, que nos va a permitir a la hora de diseñar muebles, pues cuantificar cuánto material nos va a llevar ese mueble.
Pero de momento con esta versión de SketchUp pienso que está más que suficiente. No quiero hacer mucho más largo este video, pero yo creo que con esto puede servir de base para empezar a trabajar. Sí les recomendaría seguir, si no tienen un proyecto que modelar, seguir exactamente las medidas como modelé este. Pero por ejemplo, si quieren modelar su propia recámara, sí les recomendaría hacer un levantamiento, tomar las medidas internas de su recámara, dónde están las ventanas, la altura de las ventanas, el cerramiento, dónde está el closet, cuánto mide el closet, la profundidad, anotarlo todo en un papel, en una libreta y poco a poco irlo trasladando a SketchUp. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y podemos irlo resolviendo en otros videos. Ya para terminar, pues voy a crear una copia más de este proyecto que estamos ya pintando las paredes. Voy a crear una copia más. Y vamos a utilizar otros tonos de color para la pared, solo para tener otra vista. Nos vamos acá a colores sólidos. Y digamos que queremos pintarlo algún tipo de gris, no, pero tal vez este como tipo menta. Y aquí todavía nos faltan muchas más cosas en la pared. Aquí podríamos colocar un cuadro. Podríamos colocar, nos falta el tema de iluminación. Si queremos algunas luces que estén colgando. Nos falta el tema de las ventanas. Y pues voy a dejar este video en este punto, pero entonces voy a dejar este archivo guardado. Eso es lo que quería, a ese punto quería llegar. Y si se van saliendo dudas o podemos sacar una segunda parte de este video para completar el tema del modelado de esta habitación. Nos vemos en un siguiente video.